Hola, soy Alex. Hacer un marco para una puerta y hacerlo bien, con sus medidas exactas, es lo que trata el video de hoy. Saber exactamente a cuántos problemas podemos llegar a enfrentarnos y cómo poder solucionarlos. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Para poder trabajar lo que es este marco, su recorte y cómo instalarlo, lo primero que tengo que decirte es que va a ser fabricado para una puerta de tambor, la cual veremos un poco más adelante. Ahora bien, para las puertas de tambor se manejan los contrachapados de 3 a 6 milímetros en maderas como lo es el pino, la caubilla y el ocume en la mayoría de estos. Las medidas de estos vienen en sistema inglés, que vienen siendo 7 pies de largo por 3 pies de ancho. El sistema métrico vienen siendo 2 metros 13 y medio de alto por 91.5 centímetros de ancho. Tomando en cuenta las medidas de lo que son nuestros contrachapados, en teoría, la boca de una puerta para poder poner nuestro marco sería el siguiente. En este caso, el dibujo es la boca en donde se va a montar el marco. Supuestamente debe de tener una altura de 2 metros 16 para que los 2 centímetros del marco más el centímetro que tenemos que darle en el espacio del piso y el espacio del marco nos den exactamente los 2 metros con 13 centímetros que requeriría una puerta en forma normal. En cuestión a lo que es el ancho de la puerta, el mínimo de una boca debería de ser de 65 centímetros. Para que cuando montemos el marco, la puerta mínima deba de medir 60 centímetros. Y de ahí en adelante, 5 en 5, se iría aumentando hasta la cantidad de 90 centímetros que nos podría dar lo que es nuestro contrachapado. Pero todo esto es solamente teoría. En algunos países probablemente haya sido adoptado este sistema. Aquí en México, y sé que en parte de Latinoamérica, esto no existe. Encontrar estas medidas realmente sería un milagro. La mayoría de las bocas en la parte superior las tenemos entre 1,95 m y 2 metros con 5 centímetros, por lo cual sí podemos alcanzar a utilizar este tipo de contrachapado. Ahora, también existen aquellas bocas que tienen una parte muy superior hacia arriba, con lo cual si el cliente desea que la puerta llegue hasta el tope, este tipo de contrachapado no nos va a funcionar y tendríamos que utilizar las hojas de 2 metros 44, haciendo un desperdicio y un costo más alto para el cliente. Para ello también podemos tener una solución, que sería la siguiente: dividir la parte necesaria para poder tomar una medida de altura para nuestra puerta, y en la parte superior podríamos rellenar ya sea con un triplay, ya sea con un cristal, o también podemos dejar el hueco completo. Esa sería una forma para poder ahorrar materiales y darle un mejor costo a nuestro cliente. En cuestión a los anchos de las bocas, he ahí el más grave problema. Nuestras medidas tan perfectas que tenemos. Podemos encontrar bocas de 85 centímetros con 7 milímetros, de 73 centímetros con 4 milímetros. Nunca es fácil encontrar una medida exacta. Ahora, en cuestión a lo que es la parte superior de la puerta, de la boca, podemos encontrar un cóncavo, el cual no nos daría mucho problema porque la madera recta podemos acomodarla. El problema principal es cuando encontramos en la boca un convexo, ya que es muy difícil poder acomodar nuestro marco para que se ajuste. Ese es un problema que hay que visualizar mucho antes de lo que es el corte del marco. Y hasta aquí son problemas sencillos que podemos llegar a enfrentar los carpinteros, ya sean profesionales o novatos. No es tanto el problema, podemos sacarlos adelante. Pero también tenemos otros problemas. Cuando nuestros marcos o nuestras bocas para marco están de la siguiente manera. Aquí los dibujos están un poco más exagerados. Cuando la parte de arriba está cerrada y la parte de abajo está muy abierta. O al revés, cuando la parte de arriba está abierta y la de abajo cerrada. Peor aún, cuando la parte central es más abierta que la superior y la inferior, o es más cerrada.
Otra cosa que también tenemos que observar muy bien a ojo es el plomo que tenga la estructura de la boca. Muchas veces podemos encontrarnos con pequeñas protuberancias que van a provocar que nuestro marco tenga trabajo para poderlo asentar bien sobre la pared. Eso tenemos que observarlo en el momento en que tomamos medidas. Si tú lo alcanzas a ver con la mirada, revísalo también con la palma de tu mano y ahí debes de tomar una medida exacta para evitar hacer un marco y después tengas problemas en el momento de montarlo. Pero ahora bien, ¿cómo debemos de tomar las medidas de una boca para poder hacer un marco perfecto? Tenemos que tomar mínimo 3 medidas, en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior. Si llegamos a ver una protuberancia, también tenemos que tomar la medida sobre esa protuberancia. La medida más pequeña será sobre la que vamos a trabajar nuestro marco. Y por si esto fuera poco, también tenemos que tomar 3 medidas en cuestión a la parte vertical, que serían los 2 laterales y el centro, ya que muchas veces la boca, como te había explicado hace un momento, puede estar en cóncavo o convexo, o bien puede estar desalineada de un lado o de otro. Esas son las medidas que debemos de tomar y enseguida van a observar cómo lo hago. Y como dijimos, las medidas en lo que es el ancho, vamos a tomarlas en 3 partes, que en este caso me da 84 centímetros, en el centro me da 84,5 centímetros y en la parte baja me da los 85 centímetros. Este es uno de los arcos que está abierto en la parte de abajo, como lo habíamos visto en lo que son los dibujos. Ahora bien, lo que es el largo del marco lo debemos de tomar de la siguiente manera. Muchos lo hacen agarrando, midiendo desde el suelo hasta arriba y dicen más o menos 5 milímetros, pero no es así como se toma esta medida. De la parte de arriba hacia abajo, toma un número central. Por ejemplo, aquí yo tengo el 50. Ahora bien, una vez teniendo esta marca, mido de abajo hacia arriba y en este caso me dan exactamente 1 metro 53 centímetros y medio, más los 50 centímetros tendría que ser un marco exactamente de 2 metros con 3,5 centímetros. De igual manera debo de tomar la medida de este lado del marco como de la parte central, así como lo vimos en los dibujos. Entre los marcos que se pueden fabricar para una puerta, existe el más delgado, que prácticamente debe de tener el mismo grosor que la puerta. Este es uno de los más difíciles, ya que la boca donde se va a poner nuestro marco debe estar perfectamente alineada, ya que tampoco podrá llevar ningún tipo de adorno. Y hay que montarlo siempre junto con la puerta para que todo quede en perfecta línea. Otro marco que podemos fabricar es el que cubre el grosor del muro. Aquí puede complicarse si el muro tiene diferentes grosores. Y también tenemos el estándar y más común de 10 centímetros de ancho. Este marco será de cedro a consecuencia que el anterior fue atacado por termitas. La medida más chica que encontramos en la boca para montar el marco fue de 84 centímetros y aquí ejecuté el primer corte de la parte superior sobre esta medida. En las orillas hice los rebajos de 1 centímetro por el grosor del marco. Los largueros del marco los corté 1 centímetro menos para poderlos embonar en la parte superior y los preparé con las perforaciones junto con el avellanador para que el tornillo quede abajo del ras de la madera por la siguiente razón. Estos serán cubiertos por la contrapuerta una vez habiendo montado la puerta de tambor y las contras nos servirán tanto para atorar la puerta como para cubrir los tornillos. Estas ya las tengo preparadas con una punta a 45 grados con excepción de la contra superior para evitar errores al montaje. Una de las ventajas que tiene el marco de 10 centímetros es que podemos poner molduras para evitar las aberturas entre la pared y el marco, para lo cual ocupamos molduras flexibles para poderlas asentar bien contra la pared y clavarlas al marco. Estas se pueden poner antes o después de poner la puerta. A estas las entintaré y barnizaré con alquidálico e iremos directamente a montarlo.
Y ya tenemos nuestro marco listo. Antes de instalarlo, lo primero que tenemos que hacer es medir que nos dé exactamente las medidas que habíamos pedido. Y en esta forma lo puedes observar, queda exactamente a 84 centímetros en la parte de arriba. De la misma forma en que medimos nuestro marco en la parte superior, debemos medir que nos dé exactamente la medida que habíamos calculado, menos el centímetro en donde va a entrar nuestro marco. En ambos lados, de esta forma. Clavaré la parte superior del marco a los largueros con clavo calibre 18 de 1,5 pulgadas o 38 milímetros. En este no utilizaré pegamento, ya que debo desmontar y montar el marco para alinearlo, y el pegamento no me dejaría hacerlo. Además, la parte superior de la puerta no recibirá ni fuerza ni peso, por lo cual es innecesario pegarlo. Una vez que ya tenemos unidas las partes superior y los largueros, presentamos el marco en la boca de la pared para empezarlo a montar. Lo primero que tenemos que observar es que nuestro larguero esté bien nivelado. Si no fuera así, podría provocar que la puerta no siente bien sobre el marco. Una vez teniendo bien nivelado, marcaré con un clavo o tornillo la pared para poder perforar. Solamente será la primera perforación superior y una vez instalada procederemos a las siguientes. Hago una perforación de 3/8 de pulgada y pongo un taquete a la medida para poder montar el tornillo. Esta perforación la hice en ambos lados de la boca y los dos largueros del marco los atornillaré. Una vez fijado el tornillo superior, vuelvo a verificar mi nivel y procedo a marcar las otras dos perforaciones de ambos largueros. Desmontaré el marco y haré las perforaciones poniéndoles su taquete. Una vez ya bien montado el marco, verifico con la escuadra 24 que esté bien escuadrado para evitar que al montar la puerta se presenten problemas. Y esta es una de las ventajas de tener herramienta hecha en el taller para poder recortar las molduras. El primer recorte sí lo hice en el taller, el segundo lo haré aquí con mi guía y mi serrote. Una vez que ya tengo la medida exacta, iniciaré por la moldura superior. Ahora pondré la moldura decorativa pegándola lo más que pueda al muro y clavándola directamente al marco. Esta también se pondrá sin pegamento, con clavo calibre 18 de un largo de 1 pulgada o 25 milímetros. Y finalmente pondré las molduras clavadas también a los largueros. Y es así como se ve nuestro marco ya montado con todo y molduras, preparado para recibir la puerta. Espero realmente que el presente video pueda llegar a ser útil para lo que son tus labores de carpintería. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te dejo abajo en la descripción el enlace. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.